Hola iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿cómo estás? Ya he visto muchos conectados y damos gracias al Señor que han dispuesto en su corazón, han dispuesto el tiempo para estar en casa, para que nosotros podamos entrar en sus casas, en sus hogares, a través de la tecnología. Ahora vida eterna está en cada una de las casas, nos hemos multiplicado y damos gracias a Dios que en medio de esta pandemia la iglesia no se detiene, al contrario, avanza. Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo, a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están allí en sintonía. Damos gracias al Señor porque hoy es un día para alabar, para adorar al Señor. Ya hemos cantado, hemos leído su palabra, hemos meditado en ella. Quizás tú has tenido la oportunidad de adorar a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Y damos gracias al Señor porque todo es para adorar y para glorificar el nombre del Señor. Estamos muy contentos porque hoy vamos a comenzar una nueva serie, un tema distinto, pero creemos y estamos seguros de que Dios va a hablar. Dios ha estado hablando durante estos domingos de diferentes maneras. Es Dios a través de nosotros. Simplemente somos canales para transmitir lo que creemos que Dios está hablando a la iglesia. Quería hablarles acerca de algo importante. El 20 de marzo fue el Día Internacional o es el Día Internacional de la Felicidad. Y hay un organismo que se llama World Happiness Report. Van a ver la imagen allí. Este organismo mide, por así decirlo, no solamente define qué es la felicidad, sino que mide, tiene unas variables para medir la felicidad. ¿Qué tal? Y hay unas variables allí que se pueden cuantificar y así hacer un reporte o un listado de los países. Han hecho anualmente un listado de 156 países y los categorizan. Y me pareció muy interesante porque es el Día Internacional de la Felicidad y dicen que cuáles son los países más felices y cuáles son los países menos felices. Les voy a nombrar algunos solamente porque la lista es muy larga, pero en los primeros tres países está Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Chile está en el puesto número 37 en cuanto a la felicidad. Y Venezuela, y lo traigo acá porque soy venezolano y yo sé que muchos de los que se están congregando virtualmente son venezolanos, está en el puesto 119. Chile está en el 37 y Venezuela está en el 119 de 156 países. Es lamentable eso. ¿Y qué toman ellos, qué toma este organismo como variable para medir y cuantificar la felicidad? Toma la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la corrupción política, el apoyo social, miren también el nivel de ingresos del país y de sus pobladores, que es el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, claro, cuando medimos a Chile, cuando medimos a Venezuela y los diferentes países, los van categorizando. Es lamentable que también se tomen en cuenta solamente este tipo de valores o variables y no se tomen en cuenta realmente los valores, los sentimientos, incluso el carácter, que son cosas no tangibles, sino que por lo general se miden cosas tangibles. Pero bueno, el 20 de marzo se celebra a nivel mundial el Día de la Felicidad. Vamos a tocar un tema nuevo, una serie nueva que se llama Be Happy. Y le vas a decir al que está a tu lado, Be Happy. Yo le estoy diciendo aquí a los muchachos que me están acompañando a distancia, Be Happy. De hecho, hay una canción muy famosa que dice en su coro, Don't worry, be happy. Y es muy pegajosa, ha sido muy conocida, muy famosa. Y hay gente que cree que ese principio fue a través de esa música, pero no, este principio de ser feliz, viene bíblicamente, está en el corazón de Dios. Dios desea que seamos felices. Entonces vamos a hablar durante 4 domingos acerca de ser feliz. Be happy. Y voy a rogar que te ubiques, por favor, si tienes una Biblia allí, igual va a salir el cintillo, para que podamos leer unos versículos. Durante 4 domingos vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Un discurso que yo creo que todo el mundo tiene conocimiento de este discurso de Jesús, que lo dio en una montaña, se le llama el Sermón de la Montaña,
y vamos a ver domingo a domingo las bienaventuranzas de Jesús. Un tema muy, pero muy profundo, de mucha riqueza, pero vamos a tratar de hacerlo breve y lo vamos a condensar en 4 domingos. Te vas a ubicar entonces en Mateo capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4 solamente. Dice la palabra que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ahí estaban no solamente los discípulos, sino que estaba el gentío que siempre iba detrás de Jesús. La multitud perseguía a Jesús. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí encontramos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Les voy a hacer un breve repaso histórico y textual de lo que estaba pasando para que podamos entonces comprender en la línea del tiempo qué estaba aconteciendo cuando Jesús se sienta en la montaña, abre su boca y comienza a hablar, comienza con este discurso. Si usted tiene su Biblia allí, encontramos en los primeros capítulos la genealogía de Jesús, la línea donde se describen quiénes fueron sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hasta que llega el nacimiento de Jesús. La genealogía de Jesús, vemos el nacimiento de Jesús, se describe cómo fue el nacimiento virginal de Jesús. También vemos la huida, porque recuerden que unos magos vieron una señal en el cielo que era una estrella y se anunciaba la llegada de un rey. Había una profecía de que venía un rey, un Mesías, un Salvador, y había nacido. Entonces, el rey en aquel entonces se pone celoso y empieza la persecución y Dios permite la huida hacia Egipto y luego regresa a Nazaret. Vamos a seguir, sigan avanzando por favor en la Biblia y van a encontrar que se describe muy rápidamente el crecimiento de Jesús y nos encontramos con el bautizo de Jesús que lo hace Juan. Después vamos a la tentación en el desierto y comienza Jesús a predicar. Lo vimos súper rápido, pero ya estamos entonces en el Sermón del Monte, en el ministerio, en el servicio, en el trabajo que iba a hacer Jesús durante sus 3 años y medio aproximadamente, donde anteriormente había elegido a los discípulos, les decía, síganme, ellos dejaban lo que estaban haciendo y le seguían. Entonces estamos ahora ante el rey. La gente esperaba un rey y sabían que él era el Mesías, sabían que él iba a libertar, por así decirlo, de el yugo de los romanos, pero ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, un reino visible, un reino político. Y ellos estaban completamente desenfocados porque ciertamente Jesús venía con un reino, pero era un reino espiritual, un reino que no se veía y sobre todo iba a establecer un reino en los corazones de las personas. Entonces, ellos estaban esperando un rey y esperaban violencia, esperaban que fuera derrotado el César y Jesús iba a establecer un reino. Pero bajo ese enfoque, ellos están detrás. Imagínense a un candidato político que está en su campaña política o está recibiendo el mandato y ahora va a decir su primer discurso ante las multitudes. Y vemos a Jesús que él se sienta en la montaña, en la colina, en el monte, está toda la multitud y todo el mundo quiere escuchar ¿a quién? Al rey, al libertador. Y comienza diciendo entonces ¿qué? Bienaventurados. Entonces, anteriormente en el capítulo 4, él dice, no va a aparecer allí, pero ustedes lo pueden ubicar en Mateo 4:17, dice que él comienza a predicar y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra a ellos, pero también a nosotros nos fascina. El reino, el poder, eso nos encanta a nosotros. Y ellos esperaban que el entronamiento, pero sobre todo la libertad del pueblo o la nación del Señor escogida. Entonces, vámonos a este primer punto
que ustedes lo pueden escribir allí en su blog de notas. Felices los que se humillan ante Dios. La primera bienaventuranza, ya dijimos que se le conoce como el Sermón del Monte. Se creen algunos teólogos, exégetas y estudiosos acerca de la palabra, se cree que solamente está reseñado una especie de resumen de largos discursos, porque Jesús se la pasaba caminando junto a sus discípulos, junto al gentío, y eran grandes trayectos donde él estaba continuamente enseñando, enseñando y predicando, ¿cierto? Y aquí está solamente un resumen. No se presenta en el Sermón del Monte, en estas 9 bienaventuranzas, el camino a la salvación. No se presenta el camino a la salvación, se presenta más bien el caminar de aquellos que son salvos. Y no es algo donde vamos a mostrar explícitamente la salvación. Vamos a hablar sí explícitamente del caminar del cristiano, del caminar o el diario vivir del creyente, de cómo debe ser su carácter, a qué se debe enfrentar y en qué actitud lo debe hacer. Cómo internamente debe estar preparado. ¿Por qué? Porque allí va a ser un despliegue de lo que vamos a pasar nosotros, así que atentos. Ya anotaron entonces, felices los que se humillan ante Dios. Y vamos a ver el primer versículo que está en el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice en espíritu. Y bienaventurado, yo creo que ustedes lo saben, sin embargo lo voy a decir. Bienaventurado significa muy feliz, 3 veces feliz, dichoso, muy afortunado, bendecido. Repito, muy feliz, 3 veces feliz, dichoso, muy afortunado, bendecido. Y cada vez que yo diga bienaventurado, usted va a escoger alguno de esos sinónimos o todos los que ya le dije. Pero me gustaría que usted lo aprendiera, lo internalizara. Cada vez que digamos bienaventurado es muy, muy, muy feliz. Y quiero colocarles allí algo muy interesante que encontré investigando acerca de la palabra bienaventurados. Y bienaventurado viene de la palabra griega Makarios. Y anote allí al lado de bienaventurados Makarios. Es una palabra griega que se le decía a los habitantes de la isla de Chipre. Y esta isla era un paraíso realmente. ¿Por qué? Porque tenía un excelente clima. Las personas tenían un test diferente al de la ciudad, porque era una isla y quizás eran tan bien parecidos como yo, algo así morenos. Entonces ellos tenían un clima cálido bien especial, tenían un tono diferente de piel, tenían un aire mucho más puro, los frutos eran excelentes, tenían minerales propios y naturales de la isla. Se le conocía como la isla de la felicidad. La isla intrínsecamente era todo lo que una persona podía desear. Entonces, cuando iban personas de la isla a la ciudad o se trasladaban a cualquier parte, le decían macarios o habitantes de la isla de Chipre, y le decían que eran personas felices porque habitaban allí. Un habitante de esa isla era un macario y era una persona feliz porque habitaba en esa isla. El hecho de estar allí era felicidad. Tú querías ser feliz, tenías que habitar allá. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados, utilizó una palabra que para ellos era muy conocida y simbolizaba mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bienaventurados viene de la palabra griega macario. La felicidad no es algo que tú encuentras. Era prácticamente lo que estaba diciendo. La felicidad es en donde vives. Pero dice, bienaventurados los pobres. Y si nos ponemos en el lugar de los discípulos y de las personas que estaban allí, están viendo al Rey, al Libertador, y dice, bienaventurados, muy felices. Y comienza excelente el discurso. Y yo creo que a nosotros como ciudadanos, cuando están previas a las elecciones, nosotros queremos escuchar buenas noticias. De hecho, los candidatos llegan al poder presidencial haciendo promesas.
siempre ofrecen cosas muy buenas, cosas excelentes. Y una de las cosas, una de las tendencias que se ha movido, sobre todo en Latinoamérica, uno de los ofrecimientos que mayormente hacen es educación gratis, salud gratis, casi que comida gratis. Y eso le encanta a la gente. Nos encantan las cosas gratis. Comida, salud, educación. Eso nos hace feliz. ¿Y se acuerdan de este organismo que categorizaba la felicidad? Era más que todo ¿por qué? Por la ayuda social, de hecho el hecho de ser longevo, por el poder de libertad, el poder de elegir, cero corrupción, cosas que se ven y cosas de una otra manera que se siente. Sin embargo, Jesús dice, muy felices, muy dichosos que los pobres. Y yo creo que eso retumbó en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que felicidad está asociado ¿a qué? A la riqueza. Y si yo le preguntara a cualquier persona, ¿qué te hace feliz? Quizás la gente puede decir, me hace feliz tener una casa, me hace feliz tener un carro, me hace feliz tener el último celular, me hace feliz ver una película, me hace feliz un montón de cosas. Pero nosotros en nuestra humanidad nunca vamos a pensar que es muy feliz, muy bendecido, muy afortunado los pobres. Nosotros podemos aceptar y comprender en nuestro sentido humano que felices son los ricos porque lo tienen todo o porque pudieran tener todo. No sé si me doy a explicar, pero por lo general nosotros asociamos la felicidad al poder adquisitivo. Y si nosotros analizamos en la categorización y en la lista que les nombré, que ustedes la pueden buscar del año 2020, las primeras naciones, sobre todo las primeras 3 naciones, son muy ricas. Son extremadamente ricas. Y las últimas naciones como Venezuela, Haití y otros más están en los últimos puestos y son muy pobres. Entonces, las más ricas son las más felices y las más pobres son las menos felices o las más infelices. Y eso es lo que nosotros aceptamos en nuestro sentido humano. Creemos y comprendemos que la felicidad está asociada a la riqueza, al poder de tener. Y Jesús lo primero que dice es, bienaventurados, muy felices, muy dichosos, muy bendecidos los pobres. ¿Lo aceptamos entonces así? ¿Que los pobres son bienaventurados? Ojo, voy a aclarar un poco acerca de la pobreza porque se puede malinterpretar y usted ya puede pensar, bueno, entonces yo soy muy feliz porque soy muy pobre. Y como yo soy extremadamente pobre, soy más feliz que cualquier otra persona y no estamos hablando de esa pobreza. Voy a decir brevemente qué no es pobre en espíritu. ¿Qué no es? Porque eso nos va a ayudar a ver lo que es. Vamos a hacer como cuando nos hacen un examen y hay una selección y nos dan múltiples respuestas. Y a veces no sabemos cuál es la respuesta correcta, pero a veces sabemos que no es. Y vamos tachando. Y entonces, por descarte, nos va quedando qué es. Entonces, un pobre en espíritu no es un pobre porque tiene escasez de dinero. No es eso. Hay personas que tienen escasez de dinero y no son pobres en espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque si decimos que el pobre en espíritu que el cielo le pertenece, el reino de los cielos le pertenece, entonces estaríamos diciendo automáticamente que el pobre es salvo o que todos los pobres son salvos y que todos los ricos no son salvos. Y Dios, Jesús en este momento, en su discurso no estaba diciendo eso. No estaba diciendo todos los pobres son salvos y todos los pobres van al cielo y todos los ricos no son salvos y no van al cielo. No es eso. Entonces, pobre en espíritu no es escasez de dinero. No es en eso. Tampoco es una persona introvertida, contraída, una persona tímida, no es pobre en espíritu. No es eso. Porque a veces creemos que hay mayor riqueza en ese que es extrovertido, que en ese que es sanguíneo, o en ese que es colérico, que es el alma de la fiesta. Y creemos que la persona tímida, que no habla casi, que está así, que es pobrecito. No es eso porque los temperamentos
todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y Dios nos creó distinto, nos creó de manera diferente. Y vuelvo y repito, no quiere decir que el sanguíneo, porque es el alma de la fiesta, entonces es rico. Y el que es flemático o melancólico es pobre en espíritu. No es eso. Tampoco es el que dice ser pobre, el que tiene un lenguaje humilde. Porque hay personas, incluso creyentes cristianos, que cuando oran al Señor, dicen: Señor, gracias, porque yo soy pobre. Gracias, Padre, porque no tengo ni siquiera para comer. Gracias, y empieza hasta a expresarse: oh Altísimo, grande Señor, y yo tan bajo que soy gusano, trapo de inmundicia, inútil. Entonces, a través de sus palabras se humilla al extremo del extremo. Y eso no quiere decir que seas humilde. Porque ¿qué pasa? Las personas por lo general dicen muchas cosas acerca de su humildad, pero no les gusta que los traten así. Lo explico a través de un ejemplo. Yo puedo decir: no, yo ante el Señor soy un trapo de inmundicia. Pero a mí no me gustaría que mis hermanos, mis amigos me traten como trapo de inmundicia. De hecho, cuando lo vamos a tratar como inútil, como trapo de inmundicia, como un gusano, de hecho he escuchado en oraciones que dicen: Señor, yo solamente soy una cucaracha ante ti. Entonces dicen que son una cucaracha, pero cuando los tratamos como una cucaracha, ahí se les acabó la humildad. Entonces, no quiere decir que por mi discurso y por mi palabrería y poner a Dios tan alto y yo ponerme tan bajo, quiere decir que soy pobre. No es eso tampoco. Otra cosa que no es, y con eso termino, pobre en espíritu no es tener el espíritu pobre. Hay gente que tiene el espíritu pobre. Se parece al anterior, pero no es así. Y tener el espíritu pobre es solamente ser sensible a las cosas sensuales, a las cosas que se sienten. Y hay personas que llegan a las iglesias y dicen: aquí no se siente el Espíritu Santo. Porque ellos quieren percibir las cosas del Espíritu por sus sentidos. A través de los ojos, a través del olfato, del gusto, del tacto. Y no es así. Las cosas espirituales no se ven. El hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. Y un hombre carnal es un hombre de espíritu pobre. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, es otra cosa. El pobre de espíritu, tener el espíritu pobre, es una persona sensual, como lo dice la Biblia. Que aunque milita en la iglesia y puedes decir que es cristiano, es más atraído por las cosas del mundo y es arrastrado por la corriente y no es sensible a la voz de Dios. Entonces ya hemos visto brevemente que no es una persona pobre en espíritu. ¿Qué es una persona entonces pobre en espíritu? Cuando hablamos de pobre, voy a ponerle allí una frase. Pobre viene del griego tokos, que significa mendigo. Se agacha o esconde de temor. Es una pobreza extrema. Y ese mendigo, ese tokos, es esa persona que no tiene esperanza. Tú puedes estar pobre ahorita y tú puedes tener la esperanza y decir: bueno, de esta yo salgo. Toda la vida no voy a estar así. Toda la vida no voy a estar pobre porque yo voy a estudiar, me voy a superar y de esta salgo. Hay otros que dicen: bueno, ahorita estoy pobre porque no tengo trabajo. Y cuando yo tenga trabajo, yo voy a ahorrar, yo voy a invertir y voy a salir adelante. Tú puedes estar pobre ahorita temporalmente y decir: bueno, no importa porque yo voy a tener una herencia. Entonces cuando mis padres mueran, yo heredo eso y salgo de la pobreza. Tú puedes estar pobre pero decir: no, yo voy a quitar un préstamo en el banco o le voy a quitar prestados a mis amigos y con ese dinero lo invierto y salgo adelante. No está hablando de esta pobreza que es temporal o que es la ausencia del dinero en un tiempo. No, está hablando de una pobreza a tal punto de que eres un mendigo y un mendigo está en la calle. Y en aquel tiempo los mendigos llevaban literalmente y coloquialmente palo. Llevaban piedras por pedir, llevaban garrotazos por pedir. ¿Y qué hacían ellos? En vez de pedir parado o
Así como hacen muchas personas que dicen, mira amigo, ¿me puedes regalar una moneda? No, no, ellos se humillaban, se arrodillaban y se agachaban para que no le dieran palo, garrotazos o no le tiraran piedra. Y en esa posición de humillación ellos pedían, no tenían esperanza. Era como el rico y Lázaro, que estaba allí completamente humillado y solamente deseaba y esperaba eran las migajas, no tenía esperanza. Y cuando Jesús habla, dice, bienaventurado y dichoso, muy felices los pobres, se refiere a eso y dice en espíritu. Está hablando de una posición donde tú reconoces que Dios es Dios y que tú no tienes esperanzas por mérito propio, sino que tú deseas la migaja de Dios. No sé si me doy a explicar, pero es una condición muy, muy frágil, muy vulnerable, donde estás reconociendo, donde yo reconozco que no soy nada, absolutamente nada, que no tengo ningún mérito, que no puedo hacer absolutamente nada para ganar la salvación, sino solamente esperar del Rey y el dueño de todo, que Él me dé por amor su salvación. A eso se refiere Jesús cuando dice, muy felices, bienaventurados, macarios los que viven en Chipre, macarios los que tienen la condición de pobreza en espíritu, que se humillan ante el Rey, porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios son palabras similares. Cuando usted encuentra el reino de los cielos, reino de Dios es lo mismo. Y cuando Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado, dependiendo de la traducción, dice, bueno, en esta historia, en este tiempo, Dios ha interrumpido la historia y a través de mí, a través de Jesucristo, ha llegado el Rey para reinar en los corazones. No solamente eso, estaba interrumpiendo el reinado de Satanás. Estaba interrumpiendo el reinado de las tinieblas, estaba interrumpiendo el reinado de la muerte, estaba interrumpiendo el reinado del pecado. Y venía a hacerle un alto a eso y iba a comenzar un nuevo reinado espiritual. Jesús es el Rey que venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Es un reino espiritual y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece o de ellos es el reino de los cielos. No le pertenece a una persona que tiene la esperanza puesta en cualquier cosa. Le pertenece a un mendigo, a un pobre, a una persona paupérrima, a una persona extremadamente pobre que no tiene esperanza, sino solamente espera es en Dios, en el Rey. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 5 y 6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, da el favor a los humildes. Dice el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Aunque el término era para mendigos y ellos se humillaban ante la mano humana para recibir una moneda, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu que se humillan bajo la mano poderosa de Dios, y dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. El salmista David, en el Salmo 34:6 dice, fíjense, David era una persona rica, era el rey poderoso, tenía súper riquezas en su palacio, había conquistado pueblos. Y dice la palabra aquí, en el Salmo 34:6, este pobre clamó, no hablaba de riqueza, de ausencia de dinero, hablaba de pobreza espiritual, de reconocimiento, que era nada sin Dios. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. La pobreza no está en la ausencia de dinero, la pobreza en espíritu está en reconocer que sin Dios no somos nada, que estamos completamente separados de Dios y esa separación es una condenación eterna. Cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada para ser salvos y que solamente podemos esperar a través de la fe la salvación que viene de Dios, somos pobres
en espíritu. No tiene nada que ver con mi personalidad, con mi temperamento o carácter, no tiene nada que ver con lo que yo diga, porque hay personas que, como les decía, dicen mucho y están esperando es que otros le exalten. Hay personas que engañan, es una falsa humildad. Que uno le dice, haga esto, no, es que yo soy un incompetente, yo soy un inútil. No, tú lo puedes hacer, tú tienes dones, tienes talento. Ay, gracias por decírmelo. El Señor me lo está confirmando. No, lo que están es aparentando que no pueden y se ponen pequeñitos para que uno los exalte, y eso es exaltación a su ego. No se trata de eso. Tampoco se trata entonces de falta de riqueza. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una condición de humillación donde reconozco que soy nada. No, entonces, la felicidad no se encuentra en personas. Yo no puedo esperar la felicidad de papá, de mamá, de mis hermanos, de un esposo, de una novia, de un novio, de mis amigos, si tengo o no amigos. No, no se trata de cosas tampoco. Si yo tengo una casa, un carro, un nuevo teléfono, más comodidades, tecnología, no se trata de eso. Tampoco se trata de títulos. Si yo estudio y alcanzo un título de ingeniero, de licenciado, de arquitecto, de médico, no. Ya hemos comprobado que hay personas que estudian y viene un título y viene otro título y otro título y son infelices. Porque la felicidad no se trata de eso. ¿De qué se trata? De una condición espiritual. Se trata de conocer a Dios. Tampoco se trata de una posición. Hay personas que quieren llegar a ser presidentes, alcaldes, gobernadores, ser gerentes, ser encargados, tener una posición de liderazgo para ser feliz. Y cuando llegan a esa posición, no son felices, son infelices. No se trata de eso, trata de ser felices. Y el Señor nos dice, bienaventurados, muy felices los pobres en espíritu. ¿Quieres ser feliz? Sé feliz. Revisa tu interior, cómo está tu condición, si has reconocido o no al Señor como el Rey, si el gobierno de Dios está en tu corazón, si Cristo reina en tu corazón, ahí puedes ser feliz, be happy. Dios nos ha dado la herramienta para ser feliz. Segundo punto, y dice, versículo 4, felices los que se quebrantan ante Dios. El primer punto era, felices los que se humillan ante Dios. El segundo punto es, felices los que se quebrantan ante Dios. La palabra dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Jesús decía entonces, feliz el que llora. Eso no lo entendemos nosotros. Nosotros decimos, feliz el que ríe, el que sonríe, el que se la pasa alegre, el que se la pasa contento, ese es feliz. El que no tiene el ceño así, arrugado, el que no se la pasa amargado. ¿Cómo vemos la felicidad nosotros o cómo entendemos la felicidad? Cuando una persona tiene siempre una buena actitud. Cuando se la pasa alegre y contento y contagia y habla y aquí y allá y prende la fiesta. Jesús decía, muy feliz el que llora. ¿Y qué decimos nosotros acerca de los que lloran? Esito, se la pasa ahí en desgracia, todo el tiempo llorando, no sale de una. Jesús dice, bueno, esos son felices, esos son bienaventurados porque serán consolados. Una persona, cuando habla de llorar, habla de una persona cuando ha perdido a un familiar. No solamente de que porque tuvo mala suerte, o porque perdió un negocio, o porque no le salieron las cosas como quería, porque estaba frustrado. No, cuando habla del término en griego, en llorar, es al punto de sentirse mal porque perdiste un familiar. Por ejemplo, perdiste a papá, mamá, un hijo. Y habla de un quebranto profundo del corazón. Una persona que es pobre en espíritu se ha arrepentido. En el capítulo 4 decíamos que Jesús comenzó a predicar, dijo, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que ocurre en una persona antes de ser salvo es arrepentimiento, que tiene que ver con metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento con respecto a Él y con respecto a Jesús. Y debe haber un reconocimiento que yo no soy nada sin Jesús y estoy perdido, y que Él es todo y en Él puedo obtener la salvación. Pero no la exijo, la recibo por fe.
Es un regalo que viene de Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, un pobre de espíritu, que es un mendigo que está ahí humillado, doblado ante el rey, literalmente está mendigando espiritualmente. Le pertenece el reino de Dios. Pero un pobre de espíritu es una persona que tiene quebrantado el corazón. Se le ha quebrantado el corazón. Y es esa persona que llora ante la presencia de Dios, porque al ver a la cruz, una persona que de verdad ha sido tocado por el Señor, que la luz de Jesús le ha resplandecido y conoce la verdad, al ver la cruz lo único que puede hacer es llorar. Y nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros que decimos seguir a Cristo, que somos como pequeños Cristo, al ver la cruz, al ver el sacrificio de Jesús, lo único que podemos hacer es llorar. Arrepentirnos, cambiar nuestro pensamiento a diario, convertirnos, no solamente decir que somos santos, sino vivir en santidad. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, los quebrantados de corazón, porque ellos serán consolados. Ciertamente nosotros pasamos por problemas. Y fíjense lo que dice el mismo David en el Salmo 34. Era un rey, era poderoso, tenía riquezas y todo eso. Y decía, el pobre clamó y Dios le oyó. En el versículo 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Cuál debe ser nuestra condición espiritual? Espíritu abatido, quebrantado de corazón, llanto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos separados de Dios estamos perdidos. Temer al Señor es querer estar apegado al Señor. Y siempre pongo este ejemplo, cuando yo salía con mi mamá o papá a algún supermercado, al mercado o a algún lugar de la calle, yo siempre le seguía las pisadas a mamá o a papá. Quería estar cerquita porque no me quería perder. Y tenía temor de alejarme de papá o mamá porque me podía perder. Y mamá siempre me decía, hijo, si se llega a extraviar, no me busque a mí. Quédese allí en el lugar. Porque ¿qué pasa cuando un niño se extravía? El niño empieza a buscar a la mamá o al papá y el papá o la mamá también lo empieza a buscar. Y son dos perdidos que se andan buscando y a veces lo que hacen, en vez de acercarse, se alejan. ¿Qué me decía mi mamá? Quédate allí. Si no me ves más, si te sientes extraviado, quédate allí. Y me pasó en muchos momentos de mi niñez que me extravié. Porque mamá era de las personas que caminaba muy rápido. Y mamá me decía, sígame. Y yo seguí, de repente le perdía las pisadas. Me quedaba allí. Mantenía la calma, la cordura y esperaba allí. Y yo tenía la confianza de que mamá en algún momento me iba a llegar. Y mi corazón en ese momento que estaba extraviado, estaba afligido, estaba preocupado, estaba nervioso, quería llorar, pero yo estaba quieto. Porque tenía una confianza, ella me ha dicho, yo te voy a llegar. Y en muchas oportunidades ella me llegó. ¿Y sabe qué? No había más alegría cuando ya veía que mi mamá venía y me hacía así. ¡Wow! Mi corazón se alegraba nuevamente. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos cercanos a Él. Y Él es el que nos busca a nosotros. Ciertamente puso la necesidad en nosotros y a veces nosotros decimos esta expresión, no, ando buscando a Dios. Y la gente anda buscando a Dios, pero la realidad verdadera es que Él nos anda buscando a nosotros. Vuelvo y repito, como ya lo dije, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos ha buscado desde el principio. Y Dios quiere reconectarnos con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelve al Padre si no es por Él. El salmista decía, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos. Dios permite que nosotros vivamos muchas situaciones. Tomamos malas elecciones y vamos a vivir las consecuencias de esas malas elecciones. Y a veces estamos enfermos por malas decisiones, malas elecciones. A veces estamos en crisis financieras por malas decisiones, por nuestros pecados, porque a veces somos negligentes, porque a veces gastamos más y tenemos que vivir las consecuencias de tener ausencia de dinero. A veces estamos endeudados. A veces
pasamos por desiertos, por momentos de oscuridad, relaciones rotas, problemas emocionales, sentimentales. Y tenemos que pasar por eso porque es parte de nuestra vida, parte de nuestras consecuencias. Y Dios permite ciertamente eso para que nosotros busquemos consuelo en Dios. ¿Quieres ser feliz? Dios te da la manera de ser feliz. Be happy, dice el Señor. Sé feliz. Pero esa felicidad la vas a encontrar es en Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios quiere consolarnos y Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a llorar ante Él. Felices los quebrantados ante Dios, los que lloran ante Dios, porque el mismo Señor nos va a consolar. ¿Tienes el espíritu triste, quebrantado? ¿Estás en una depresión? ¿Tienes angustia? ¿Tienes problemas? ¿Tienes escasez? Busca al Señor. Búscalo en oración. Humíllate espiritualmente y físicamente. Sé como un mendigo y dile, Señor, no espero de otras personas. No pongo mi esperanza en el trabajo o que me vuelvan a llamar, porque hay muchos que fueron despedidos en esta pandemia. Señor, confío en ti, me entrego a ti. Renuncio a todo y me humillo ante ti. Vas a ser feliz porque tienes un espíritu, eres pobre en espíritu y estás llorando, estás siendo quebrantado ante el Señor y vas a ser consolado. Leo este último versículo para finalizar en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Y esto te lo dice el Señor el día de hoy. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Imagínense quién está hablando. ¿De quién estamos hablando? Del Dios Todopoderoso. Y cuyo nombre es el Santo. Alto, sublime, eterno, y su nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y porque Dios es santo, y porque Dios es alto, y porque Dios es eterno, habita precisamente en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No habita con el altivo. Porque Dios resiste al soberbio. A Dios no le gusta el soberbio. Al altivo no le gusta. Al contrario, al humilde, al quebrantado de corazón lo tiene cerca. Cercano está el Señor. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, dice la palabra, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué desea el Señor? Vivificar nuestros corazones. Pero antes de vivificarlos tenemos que llorar ante Él. Tenemos que ser frágiles, tenemos que ser vulnerables. ¿Se acuerdan de la serie pasada? Nos creemos tan fuertes, pero somos tan débiles. Somos simples mortales que vivimos 70, 60, hasta menos. Hay personas que pueden morir a los 20, a los 30 años. Y somos tan arrogantes que creemos que vamos a durar toda la vida acá. Y no es así. Debemos ser débiles, debemos ser frágiles, debemos ser vulnerables ante el Todopoderoso. El alto, el sublime, el eterno, el santo es el Señor. Si te sientes abatido, angustiado, deprimido, triste, llora ante el Señor. El Señor te dice, muy feliz, muy feliz, muy bendecido, muy dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Quieres ser consolado? Dios te va a consolar. ¿Cómo lo hace? Simple, a través de esta predicación. Dios te está consolando. Lo puede hacer a través de cuando escuchas la música cristiana. Dios te puede consolar. Dios te puede consolar a través de un texto. Y no necesariamente bíblico, porque te pueden llegar mensajes, hermano, estoy orando por ti. Dios te está consolando. No necesariamente tiene que abrirse el techo de tu casa, el cielo, y Dios te va a hablar. No, puede pasar también. No dudo de que Dios te hable a ti. Pero Dios lo puede hacer a través de sus hijos y para eso estamos nosotros acá. Para consolar. Vas a recibir una llamada, un mensaje, vas a recibir una visita, vas a recibir una palabra de aliento. Dios te va a consolar. Dios está cercano
a los de espíritu pobre y está cercano a los de corazones quebrantados. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, por todos aquellos que están conectados. Dios desea no solamente dar consuelo, sino que Dios desea que el reino de Dios, el reino de los cielos, esté en nuestros corazones. Jesús comenzó su discurso diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Dios desea gobernar. Y Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios dictador. Dios es un rey amoroso que envió a su Hijo para salvarte a ti y a mí. ¿Qué debemos hacer como esos mendigos? Humillarnos y solamente esperar la dádiva de Dios. Y la dádiva de Dios es salvación. La dádiva de Dios es rescate. La dádiva de Dios es vida eterna. Y Dios, a través de mis palabras, porque estoy predicando la palabra de Dios, te está consolando. Hablo a todos los pobres en espíritu y a todos aquellos quebrantados de corazón, aquellos que lloran, que se sienten solos, que quizás en la madrugada no pueden dormir, que quizás están angustiados. Yo sé que has pasado por eso y Dios desea consolarte. Allí donde estás, lastimosamente no estamos presencial, pero yo creo que Dios va a hacer algo poderoso el día de hoy. Allí donde estás, no importa si están 2, 3, 4 a tu lado o estás solo, cierra tus ojos en señal de fe. Si puedes, arrodíllate físicamente. Arrodilla tu físico, tu cuerpo, pero también tu corazón, tu espíritu. Dios desea en este momento abrazarte y consolarte. Dios lo va a hacer y vas a sentir cosas extraordinarias. Quizás no sientas nada tampoco, porque Dios trata con cada persona de manera singular y única. Pero yo quiero orar por ti. Si conoces a Cristo, quiero orar por ti. Y si no conoces al Señor, también quiero orar por ti. Y te quiero invitar a que puedas dar el paso de fe para que Dios gobierne en tu vida. Cuando el mundo, la humanidad dice que son felices, los que tienen libertad de opinión, los que tienen ayuda social, los que tienen un buen ingreso y hacen con sus ingresos que el país sea rico, el Señor te dice: bienaventurado tú vas a ser, eres muy feliz, no solamente vas a ser feliz, eres muy feliz si te humillas ante mí y si lloras ante mí. Entonces allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo, yo voy a orar por ti. Señor, en este momento oro por todos aquellos que están conectados. Yo no los conozco, Señor. No sé tampoco dónde están. Pero yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú te hagas cercano. Como dice tu palabra, cercano está el Señor. Cercano está el Señor. Permite que ellos puedan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, sentir tu presencia, incluso física. Que ellos puedan sentir en su espíritu que tú ahora le estás tocando en el nombre de Jesús. Y si es posible físico, ellos sientan tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú estás cercano, así que yo te pido en el nombre de Cristo, por favor, Espíritu Santo de Dios, sé tú tocando las vidas, los corazones, Señor, las mentes de aquellos que han creído y de aquellos que aún no han creído. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú visites a todos aquellos que están abatidos, que están llorando ahora, que se sienten enfermos físicamente y espiritualmente. Aquellos que no tienen aliento, aquellos que se sienten desanimados, aquellos que están quebrantados emocionalmente. Aquellos que quizás no tienen ganas de vivir, Señor, pero que en este momento lloran. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les consueles, que tú les abraces, Señor. Que tu presencia los arrope, los apriete y como un padre amoroso le susurres a sus oídos: hijo, hija, yo estoy a tu lado. Hijo, hija, estoy cercano. No estás sola, te dice el Señor. No estás solo, te dice el Señor. Yo estoy contigo y mientras estás en el valle, yo estoy contigo.
Mientras estás en la oscuridad, yo estoy contigo. Nunca te he dejado. Cuando aún no ves mis pasos, yo estoy contigo. Yo te sujeto con mi mano poderosa, te dice el Señor. Así que confía en esta palabra del Señor. Padre, abre los entendimientos, los oídos espirituales. Y permite, oh Dios, que todos aquellos que se han humillado ante tu mano poderosa sientan tu gobierno en los corazones y sientan tu consuelo a todos aquellos que han llorado, Señor. A todos aquellos que han llorado en las noches, Señor, y que a veces no tienen ganas ni de vivir, Señor. Recoge sus lágrimas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que son creyentes pero aún se sienten débiles, Padre, recuérdales que tú gobiernas en sus corazones y que aunque son pobres en espíritu, son muy, muy, muy felices, Señor. Y aquellos que están quebrantados, Señor, sienten tu consuelo ahora en este momento. Hablo específicamente a aquellos que aún no han creído. Yo quiero guiarte en una oración. Es muy importante este momento. No te distraigas. Yo te quiero guiar en una oración corta, donde tú reconoces que eres pobre en espíritu, que no puedes hacer nada para salvarte, que no tienes esperanza en otra persona sino en el sacrificio de Jesús. Yo quiero guiarte en una oración. Y vas a decir conmigo esta oración: Señor, reconozco que soy pecador. Me humillo ante ti. Soy como un mendigo espiritual que no tiene esperanza. Te acepto como mi Señor, como el Rey de mi vida. Por favor, borra mis pecados. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Mi esperanza la pongo en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me conmueve este momento y sé que el Señor, estoy convencido que el Señor ha tocado tu vida. No sé si has llorado, no sé si estabas pasando por momentos terribles de escasez, de enfermedad, de abatimiento. No sé si estabas pasando por eso. Pero si aún lo estás pasando, el Señor te dice: be happy. Sé feliz. La felicidad no depende de las cosas que tienes o que no tienes. Tienes que recordar esta ilustración de aquellos que habitaban en la isla de Chipre. Tú estás habitando en el pueblo santo del Señor. Estás con el Rey y debes ser feliz. Demuestra una sonrisa. Así te falten piezas dentales, no importa. Sé feliz, porque tienes como herencia el reino de los cielos, y aunque puedas estar llorando, tienes el consuelo de Dios. Esta ha sido la primera parte. Vienen 3 partes más. Vamos a desarrollar todas las bienaventuranzas de una manera muy corta porque es mucho el tema, pero yo estoy completamente seguro de que esta palabra va a llenar tu corazón, te va a dar esperanza, no solamente futura, presente. Tú tienes que elegir ser feliz. La felicidad está en conocer a Jesús. Y todos los que hemos conocido a Jesús debemos sentirnos felices y mostrarnos felices. No es cuestión de hipocresía. Es vivir en felicidad porque el Señor está con nosotros. Si hay alguien allí que hizo la oración que yo le dije que repitiera conmigo, que lo quería guiar en esa oración, yo quiero ver alguna mano levantada, decir: yo hice esta oración. Me gustaría felicitarte de manera virtual. Quizás del equipo te va a escribir allí. Y yo quiero ver si alguien hizo esta oración. ¿Quién hizo esta oración allí? No sé si alguien, si puede levantar la manito, algún emoji, un sticker, no sé, algo allí que diga: yo hice esta oración. Yo quiero felicitarte porque tú vas a ser feliz. Tú eres feliz cuando conoces al Señor. Bueno, no veo ninguno por allí, pero si hay alguno, yo sé que alguien le va a contestar. Quiero solamente ya despedirme. Antes voy a recordar que hay un segmento nuevo que se llama Entre Amigos, hoy a las 7 de la noche.
Entonces, a todos aquellos que están libres se pueden conectar por el Instagram de la iglesia. Vamos a transmitir, vamos a hacer un live. Este segmento lo va a dirigir Exxon Gallardo y bueno, estamos contentos porque estamos iniciando un nuevo ciclo. No te lo puedes perder. También quiero recordarte que el miércoles tenemos reunión de oración, lo hacemos por Zoom. Abrimos la sala a partir de las 8 y oramos una hora a nuestro Señor y creemos y sabemos que Dios va a contestar. Y el próximo domingo continuaremos con la segunda parte de Be Happy. Deseo como pastor que la bendición de Dios esté contigo, que puedas ser feliz. Ya tienes la felicidad en tu corazón, que puedas demostrarle a otros que eres feliz. No te dejes robar la felicidad por las cosas que tienes o que no tienes, por la ausencia de ellas. No te dejes robar esa bendición. Dios te ha hecho para que vivas en plenitud de gozo. Así que ten una semana bendecida, contagia a otros y nos vemos Dios mediante el próximo domingo en la segunda parte de Be Happy. Que Dios te bendiga.